Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a su programa Mundo Quiz. Hoy transmitiendo como algunos de los últimos programas en vivo a través de Facebook Live y con un tema muy interesante que tenemos hoy. Vamos a conversar con el licenciado Eri Ponce sobre un tema realmente fundamental. Ya va que se congela un poquito la imagen. Ah, no, ya, perfecto. Vamos a hablar sobre el cannabis medicinal. ¿Qué usos tiene, cómo se produce y comercializa y qué se ofrece en México? Entonces, para ello, bueno, repito, nos acompaña Eri Ponce, viene siendo, bueno, un empresario, un entrepreneur, como decimos, desde muy temprana edad, fundando Fadermex, que es una empresa dedicada a la formulación magistral en el área de medicamentos. Es inversor y consultor y aliado desde el 2015 en Arcan Group, empresa norteamericana, estadounidense, dedicada al cultivo, procesamiento y comercialización del cannabis y productos derivados, que vamos a hablar un poco de eso también. Fundador y director ejecutivo de ICANN, empresa dedicada a la promoción y comercialización del cannabis medicinal en México y Latinoamérica desde el 2017, y conferencista nacional e internacional en temas relacionados al uso, regulación, promoción y comercialización del cannabis medicinal. O sea que persona con amplia experiencia, con mucho conocimiento. Bienvenido, Eric, a nuestro programa. Muchísimas gracias, Luis, y gracias por tenerme aquí. Saludos a toda la audiencia que nos está viendo en esta tarde aquí en México y en el mundo. Desde México, desde México. Desde México en todo el mundo, En correcto. todo el mundo. Perfecto. Bueno, nuevamente bienvenido. Y nos gustaría que empezar, Eris, si te parece, que nos hablara un poco sobre qué es el cannabis medicinal, cómo se produce y si hay alguna diferencia real con lo que conocemos normalmente como el cannabis, la droga comúnmente conocida, que tanto hemos hablado durante décadas. Háblanos un poco de esto. Sí, gracias, Luis, creo que estamos en un excelente momento para platicar de eso. Seguramente varios de los que nos están escuchando, viendo, han estado siguiendo las noticias. El día de ayer vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de lo que pasó en la Suprema Corte. Pero el tema de cannabis medicinal, esto es para mí muy importante empezar de eso. Cuando hablamos de cannabis medicinal en México, estamos hablando de una realidad ya que existe. O sea, cuando hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando de algo que ya es legal, que ya está regulado y que ya está permitido en todas las partes de la cadena de valor. De hecho, desde el 2017, poca gente sabe eso, que México legalizó, desde junio de 2017 se legalizó el uso de cannabis medicinal aquí en el país. Sin embargo, no es hasta enero de este año, 2021, cuando se publican las leyes secundarias o el reglamento, que justamente te permite toda la ruta crítica, ¿no? Desde cómo importar, cómo comercializar, cómo manufacturar y cómo obviamente dispensar o vender. Cuando hablamos de cannabis medicinal, y esto es para mí también muy importante, siempre me van a oír usar la palabra cannabis. Yo no uso la palabra marihuana, a pesar de que hay mucho paralelismo alrededor de eso. La palabra marihuana para nosotros tiene una coyuntura o una connotación un poquito clasista, racista y despectiva realmente. Entonces nosotros siempre, por eso empiezo con eso, empezamos a decir cannabis. Cannabis es el término tanto legal como regulatorio como científico. Cannabis es una planta que es una planta milenaria. Desde más de 3,000 años tenemos evidencia que se ha utilizado por más de 3,000 años ya en la historia de la humanidad, empezando en China, bueno, en Asia, migrándose a Europa y por supuesto llegando al continente americano. Entonces estamos hablando de cannabis, hablamos de una planta que tiene diversas propiedades, como muchas plantas. Como ustedes saben, la mayoría de los fármacos realmente vienen de origen orgánico, ¿no? La cannabis no es una excepción en ese sentido. Es una planta que tiene muchas propiedades y que afortunadamente hemos ido encontrando cada vez más a través de estudios, a través de investigaciones, a través de protocolos y por supuesto casos anecdóticos de que tiene diferentes aplicaciones. Cuando se habla de cannabis, mucha gente dice, oye, vamos a hablar de cannabis para el tema de ansiedad, o vamos a hablar del tema de cannabis para el tema de epilepsia, que realmente se utiliza mucho, para temas, por supuesto, neurológicos, gastrointestinales, psiquiátricos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que tiene muchas aplicaciones. Bueno, fíjate, ya vamos a hablar un poco más adelante sobre todas las aplicaciones, pero obviamente por lo que dice, es la misma, es la planta con el nombre cannabis que tiene todos sus componentes, incluyendo si se quiere, la parte psicotrópica de la planta per se. Se dice que tiene más de 400 principios activos esta planta y más o menos unos 60
lo que dice cannabinoides, según te pude leer por ahí. Me gustaría que nos hablara un poquito de esos componentes y cómo el THC, que es uno de los principales, qué efectos tienen, ¿sí? Y si eso juega para la hora de recetar una composición particular en los distintos componentes que tiene el cannabis. Totalmente. Para empezar con los componentes de cannabis, como tú bien dices, hay más de 500. Bueno, el número no importa porque cada día o cada semana estamos descubriendo nuevos componentes o nuevas aplicaciones de estos componentes. Todas las plantas tienen diversos principios o moléculas que están presentes. Entre ellos están los terpenos, que son los famosos moléculas que dan el aroma o el sabor, en estos casos, de la planta. Todas las plantas tienen terpenos, el limón, la naranja, pero por supuesto que cannabis no es una excepción, ¿no? Estas moléculas tienen efectos terapéuticos, también hay otras que se llaman flavonoides, pero los más importantes dentro de la planta de cannabis se llaman los cannabinoides, por eso viene la planta de cannabis, cannabinoides. Estos cannabinoides son básicamente lo que conocemos como principios activos dentro de la planta, los más abundantes, tú ya lo dijiste, el THC y el CBD, que son los más conocidos porque son los más abundantes, son los más fáciles de encontrar, digamos, en vivo, ¿no? En la naturaleza de la planta. Sin embargo, hay muchos otros cannabinoides que son conceptos, o sea, que se generan a partir de estos cannabinoides principales y se van degradando, ¿no? O se van generando unos nuevos compuestos. ¿A qué me explico con eso? La mayoría de los compuestos viven en una forma ácida dentro de la planta y se activan aplicando ciertas cosas, en este caso calor, por ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando agarras una planta de cannabis, si la muerdes o la masticas, no vas a tener realmente un efecto, al menos psicotrópico, el famoso efecto high, ¿no? El efecto que modifica tu comportamiento, porque el efecto psicotrópico se da a través de esta molécula que se llama THC. Sin embargo, el THC como tal no está activo, no está vivo en la planta como tal, está en una forma ácida, THCA, que se activa en el momento de aplicar calor. Por eso la mayoría de la gente fuma la planta, porque la planta está ahí en los componentes, pero se activan cuando se les aplica calor, en este caso combustión. A lo que voy con esto es que la planta te permite una flexibilidad enorme, porque los puedes tener los componentes activos, los puedes tener en potencia o los puedes modificar hacia otro tipo de componentes. Y esas diversas, digamos, interacciones con las moléculas, más todo lo que dije, dan la posibilidad de ir atacando una gran diversidad de aplicaciones médicas o terapéuticas con la misma planta. Eso es muy, muy interesante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchísimos componentes de la planta, cada vez estamos conociendo más, todavía nos falta mucho por conocer. Obviamente el tema del estigma, el tema del prohibicionismo no ha ayudado a avanzar en estos procesos científicos, ¿no? De descubrimiento mayor de la planta, de la taxonomía de la planta y de los componentes de la planta y sus aplicaciones terapéuticas o médicas en pacientes, ¿no? Entonces, en ese momento estamos ahorita tan emocionados reconociendo cada vez más compuestos de la misma. Más compuestos, y me imagino que combinaciones de compuestos son los que de alguna manera funcionan para diversas cosas. Ahora hablando ya concretamente del tema de los usos. En términos generales, ¿cómo nos pudiera agrupar? Porque uno, por lo que he escuchado, conocía el tema de contra el dolor, después escuchamos que tenía usos neurológicos. ¿Puedes un poco por áreas, según la experiencia, según los estudios clínicos que se tienen, cuáles son lo que está identificado como usos ya probados que funcionan? Sí, antes de contestar esa pregunta, quiero hacer un poco de contexto. ¿Por qué esta planta tan conocida, tiene tantas aplicaciones medicinales o terapéuticas? Una es lo que decíamos, los diferentes compuestos y, como tú dices, la combinación de ellos en mayor o menor concentración, el juego de estas moléculas en combinación a lo que nosotros llamamos el efecto séquito o el efecto entourage, que es este efecto de combinación de diversas moléculas para digamos, una acción en particular, es muy interesante. Pero más interesante aún es que hemos descubierto, y apenas se descubrió, creo que a finales de los años 60, que los humanos, bueno, de hecho todos los animales vertebrados, o sea, no nada más los humanos, todos los vertebrados, tenemos un sistema que se le llama sistema endocannabinoide. Como tenemos un sistema vascular, como tenemos un sistema digestivo, un sistema inmune, tenemos una cosa que se llama sistema endocannabinoide,
Sí, perdón, y con eso, este sistema que, insisto, está en todos los seres vertebrados, eso nos hace la capacidad de poder procesar estos cannabinoides, en este caso fitocannabinoides, fito de la planta, cannabinoides de la planta, y que nosotros incluso generamos cannabinoides, por eso se llama sistema endocannabinoide, endo desde adentro, cannabinoides, los cannabinoides. Nosotros generamos moléculas internas en el cuerpo que son similares o casi iguales a las que se encuentran en la planta. Poca gente sabe de eso, incluso pregúntale a cualquier médico y todavía no los enseña en su currículum de médico, de educación médica continua, no les enseñan de eso en las escuelas cuando, insisto, es un sistema tan claro y tan determinado como el sistema cardiovascular o el sistema, insisto, digestivo o el sistema inmune. Ya existe este sistema en nosotros. Y esto es importante porque este sistema está básicamente presente en todo el cuerpo, desde la piel hasta obviamente los órganos, hasta en todas partes del cuerpo. Y por eso es importante decir que nosotros estamos hechos para absorber e interactuar con estos elementos de la planta. Entonces, nuestro cuerpo está hecho para interactuar con la planta, nuestro cuerpo está hecho para generar incluso moléculas similares, endocannabinoides, y es justamente la practicidad de la planta está en que como nosotros generamos estas moléculas o estos elementos, como tú sabes, generalmente la mayoría de las enfermedades y de los síntomas y los problemas de salud generalmente se dan por deficiencias. En el caso del sistema endocannabinoide no es excepción. Nosotros por estrés, por salud, por comida, bueno, nutrición y demás, diferentes cosas que vivimos día a día, vamos generando deficiencias en nuestro sistema endocannabinoide. Y por eso necesitamos estos fitocannabinoides, estos cannabinoides de la planta, para poder generar un balance dentro de nuestro sistema. Me explico rapidísimo y no quiero ser muy técnico, pero esto es importante mencionarlo. Dentro del sistema endocannabinoide, una de las principales funciones se le llama homeostasis o balance. El sistema endocannabinoide, en particular a través de la anandamida, que es una de las moléculas que generamos de forma interna nosotros, generamos este balance. Cuando digo balance, tengo calor y me da frío, tengo hambre, más bien me falta sustento y me da hambre, estoy cansado, me da sueño. Eso es un balance que constantemente está haciendo el cuerpo. ¿Qué pasa? Estoy cansado, pero no me da sueño, entonces tengo insomnio. Ese tipo de cosas, y por eso cannabis se ha logrado encontrar con diferentes proporciones y obviamente vías farmacéuticas o presentaciones, se ha encontrado que diversas cosas te pueden ayudar para diferentes tipos de sintomatologías. Nuevamente, no puedes dormir, no puedes descansar, a lo mejor tienes un desbalance en tu sistema neurológico, tienes problemas para comer, tienes algún desbalance en tu sistema gastrointestinal. Entonces, la planta y estas combinaciones están hechas para que nosotros podamos procesarlas y regresar el balance del cuerpo. Por eso se habla como si fuera una panacea. Esta planta no lo es, pero sí tiene muchísimas aplicaciones por ese tema que, insisto, esto es científicamente hablando, se ha ido descubriendo este proceso. O sea que, bueno, definitivamente es un tema de lo que acabas de mencionar, pero sí pareciera que es la panacea, ¿no? Por el tema de que si generamos nosotros esos cannabinoides y tenemos esos desbalances, que ocurre por diversas razones, entonces el uso de esta planta puede ser inmenso, o sea, puede ser muy, muy amplio para muchísimas cosas, porque obviamente todas las cosas que nos pasan en el organismo tienen que ver con un desbalance de alguna manera. Entonces, viéndolo de esa forma, ¿no? Entonces, podemos decir que el uso sí es muy amplio, no solo para dolores, sino para múltiples cosas. Ahora, desde el punto de vista clínico, de pruebas clínicas que se hayan realizado y que si exista evidencia, más o menos, ¿cuáles serían las áreas fundamentales que tienen mayores pruebas clínicas? Sí, empezamos con la más común, que es el tema para tratamiento de epilepsia no refractaria. Eso es quizás lo más común porque es lo que más ha estado empujando el tema de la regulación y legalización y despenalización en diversos países. Empezó en Estados Unidos con el caso de Charlotte, una niña que tenía ataques epilépticos, creo que tenía hasta 400 ataques epilépticos al día, a través del CBD, que es una de otras moléculas del cannabis, el cannabidiol, lograron bajar estos ataques epilépticos creo que a 20 o a 15, un cambio tan
tan grande en la calidad de vida que se ha ido demostrando digamos, en diversos casos clínicos. Por ejemplo, pasó en Estados Unidos, como decía, con el caso de Charlotte, pero también pasó aquí en México con el caso de la niña Grace, ¿no? Que fue exactamente lo mismo, era una niña que tenía problemas, ataques epilépticos, creo que era, no recuerdo si era epilepsia del Lennox-Gastaut o algo parecido, y que con tratamientos a base de cannabis, en este caso con el CBD, se logró reducir estos ataques epilépticos y bueno, obviamente existe la evidencia científica para hacerlo. Tanto así que evidencia científica en el tema de epilepsia generó la creación del primer y hasta ahora único medicamento derivado de la planta de forma orgánica, no sintética, que se llama el Epidiolex. Epidiolex, como su nombre bien lo dice, es para temas epilépticos, ¿no? Y es enteramente CBD, ¿no? Entonces, este es el primer y único medicamento hasta ahora, hasta la fecha, aprobado por la FDA y aprobado en diversas, digamos, instituciones de salud a nivel internacional. Obviamente hay esfuerzos locales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Israel, Alemania, España, Portugal, Francia, Inglaterra, están llevando muchísimos estudios clínicos para otro tipo de medicamentos y otro tipo de sintomatologías. Y también en Latinoamérica estamos haciendo muchos estudios. La mayoría se enfoca en temas de, como decíamos, temas neurológicos, mucho tema de ansiedad, sobre todo ahorita que está en boga el tema de la ansiedad por el tema del encierro y la pandemia, el famoso PTSD, ¿no? Que se utiliza mucho en temas de Estados Unidos, la gente que viene del ejército y que tiene estos efectos de estrés postraumático, ¿no? Y por supuesto insomnio, ¿no? En particular, insomnio se utiliza muchísimo el tratamiento de cannabis. Y la segunda, que diría la categoría más importante después de esto, de la parte neurológica, la parte de ansiedad e insomnio, es la parte de dolor, ¿no? Hay claramente evidencias muy, muy claras que el tratamiento de dolor, sobre todo a través del THC, es tema muy fácil de paliar con estos medicamentos a base de cannabis. Ok, y bueno, y mencionaste el tema gastrointestinal también, que han tenido algún tipo, en este sentido, en ese tema en particular que se ha visto. Mira, nosotros, por ejemplo, en ICANN estamos llevando diversos protocolos de investigación. Uno de ellos bastante prometedor. Estamos viendo temas del síndrome del intestino irritable, por ejemplo, que tiene muy buenos efectos, afortunadamente también con el CBD. Conozco de algunos otros protocolos. Hay creo que una persona que quiere hacer chicles con CBD para el tema de liberación prolongada, también para el tema creo que es el tema de colitis ahí, en este caso. La ventaja del CBD en particular, de tantas moléculas de cannabis, el CBD en particular es un excelente antiinflamatorio. Entonces, tú sabes que la mayoría de los problemas gástricos, no quiero decir todo, pero la gran mayoría son un tema de inflamación también. Entonces, por eso sirve mucho por ese lado y por eso hemos visto este potencial. Entonces, síndrome de intestino irritable es uno que conocemos bien y el tema obviamente de colitis, sobre todo temas colitis nerviosas, pero el tema de colitis también se está manejando mucho a través de cannabis. Bueno, y al final vamos a responder algunas preguntas, porque estoy seguro que nos van a salir sobre dermatología, sobre tantas áreas que hay interés sobre esto. Mira, y tocando el tema regulatorio, a nivel internacional, y en el tema, el caso de México, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está el tema regulatorio? ¿Cómo ven ustedes hacia dónde va la parte de estas regulaciones en el ámbito que estás trabajando? Perfecto. Antes quiero dar un contexto. Cuando hablamos de cannabis no hablamos de que es solamente en México se le ocurrió y a ver qué pasa. Este es un movimiento global, ¿no? Es un tema que ha llevado muchísimos años de lucha social, lucha económica, obviamente lucha por acceso a la salud. Empezó todo esto, obviamente en Estados Unidos, hubo mucho movimiento, como saben, en California, desde 1996 empezó este movimiento de legalización en Estados Unidos. Después, obviamente, empieza la burbuja, ¿no? De seguir avanzando por la lucha de la legalización. Uruguay legaliza, es el primer país a nivel internacional que legaliza por completo la planta, o sea, dice, Uruguay se levantó un día y dijo, uso medicinal, uso industrial y uso recreativo o adulto responsable, nosotros le decimos, se legaliza, ¿no? Después siguió Canadá y después obviamente se ha hecho un efecto dominó. En este efecto dominó, en la región Latinoamérica ha tomado mucha relevancia, afortunadamente Colombia empezó con una legalización en 2016, más
más enfocado al tema de la producción. Argentina, Perú, Ecuador han tenido muchos avances. Brasil, los últimos años ha estado avanzando mucho. México, el proceso de la legalización, regularización empezó desde hace tiempo, desde el 2000, finales del 2008, empezó con un tema de lucha interna. Primero empezamos con la despenalización. ¿Qué es despenalización? El que tú puedas portar, y hasta ahorita es legal, cualquier persona puede portar hasta 5 gramos de flor seca en su persona y no puede ser detenido, no puede ser amonestado, no puede ser nada, pero poca gente sabe esto, ¿no? Entonces en México es permitido portar hasta 5 gramos para uso personal. Esto no incluye obviamente el comercio ni el uso, pero lo puedes portar. Eso se despenalizó en el 2009. Después llega el movimiento social, empieza todo. Esto es muy importante mencionarlo porque todo esto ha sido llevando a través de una lucha de la sociedad civil. Esto no ha sido un tema de que la autoridad un día dijo vamos a legalizar y a ver qué pasa, ¿no? Esto es un tema de lucha. Entonces se empezaron a formar grupos, sobre todo grupos de abogados, se empezaron a demandar, a meter los famosos amparos. 2015 empezó en estos amparos, 2016, 2017, y llegamos justamente, como decía, 2017, 19 de junio de 2017, no se me va a olvidar nunca, México publica en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley General de Salud, donde dice, señores, a partir de este momento, cannabis medicinal está reconocido como tal, como un medicamento ante las leyes mexicanas. Entonces, esto también para nosotros es muy importante porque México creo que hizo un gran avance, a diferencia de otros países, donde varios países crearon una leyes muy complejas, ¿no? Para tratar con este tema. México dijo, en la parte medicinal, cannabis es como cualquier otro medicamento y lo vamos a meter al marco regulatorio vigente, que es la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, no crearon una nueva ley, simplemente dijeron, ya tenemos una ley, que es la ley de medicamentos, de toda la parte de salud, Ley General de Salud, empecemos con eso. Entonces, eso creo que es muy poderoso, ¿no? Que México haya puesto esto, y quiero volver a insistir a todos los que nos ven y nos oyen. En México, al menos, la realidad es legal el uso medicinal, solamente medicinal. Esto es muy importante. Medicinal bajo receta médica, bajo la guianza y la prescripción de un médico que sepa del tema, ¿no? Y eso es muy importante para notar. Bueno, sí, esa era la siguiente pregunta, pero antes de esa, algo que llama la atención es, bueno, se legaliza para el uso de medicinal. ¿Y qué implica eso para efectos de comprar la materia prima para ustedes? Porque obviamente tú dices, bueno, ya tengo un permiso legal, ya puedo comprar 10 toneladas de cannabis y tenerla guardada. Entonces, se presta para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es esa parte de la adquisición de la materia prima, del cannabis como tal, para poder hacer los medicamentos? Es una excelente pregunta, Luis, y es un poquito compleja la respuesta. Como les decía, desde el 2017 se legaliza el uso medicinal de la cannabis, pero no es hasta 12 de enero de este año, del 2021, cuando se publica el reglamento. Cuando se publica el reglamento, lo que pasa es de que ya hace una homologación con todas las demás secretarías, con todos los demás actores, incluyendo la parte, por ejemplo, de SADER, la parte de agricultura. O sea, también está permitido el día de hoy el cultivo para usos medicinales. Sin embargo, una cosa es que esté permitido y otra cosa es de que esté iniciado el proceso para generar los trámites, ya sabes, de licencias, de permisos, las evaluaciones del piso, las evaluaciones agronómicas, certificaciones de semillas, etcétera. A lo que voy con esto es, si bien está permitido en este momento el cultivo, hoy día no hay ningún cultivo legal en este momento que pueda producir cannabis para el uso medicinal. Ergo, todos los que estamos metidos en la industria medicinal tenemos que, lamentablemente, importar nuestra materia prima de otros lados, en particular aquellas legislaciones que te permitan este tipo de comercio. Por ejemplo, Estados Unidos no permite el comercio de cannabis, solamente del cáñamo, y después hablamos de eso, pero no puede haber traspaso entre las barreras estatales y mucho menos federal del nivel internacional. Entonces, Estados Unidos está fuera de la jugada en temas de el sourcing, ¿no? O de dónde podemos conseguir la materia prima de cannabis, estrictamente hablando de cannabis, ¿no? Entonces, pero países como Canadá, como Uruguay, como Jamaica, como el mismo Colombia, permiten ese tipo de comercio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este momento, lo único que nos permite la ley y la autoridad es
importar la materia prima. En el caso de ICANN, por ejemplo, nosotros importamos ética y legalmente, porque eso es muy importante, legalmente la materia prima de diversos países. Hemos importado de Suiza, hemos importado de Israel, hemos importado de Colombia, hemos importado de Canadá, y hemos visto que básicamente el proceso pues, ha sido un proceso complejo, largo, pero bueno, lo hemos logrado y tenemos, digamos, la capacidad lista para poder desarrollar medicamentos a base de esta materia prima. Entonces, importamos la materia prima, pero fabricamos y maquilamos en México. En México. Entonces, bueno, obviamente de los países que menciona, debe haber la permisología para exportar de esos países ese producto por tema lógico, ¿no? Porque siempre es una de las dudas que acontecen. Fíjate que mencionaste hace rato que los médicos pueden recetar, pero realmente ¿quiénes pueden recetar cannabis medicinal y cómo lo hacen? ¿Cómo se hace ese tema? Muy bien, también excelente pregunta y regresamos a lo que decía. Todo está basado en leyes existentes, en este caso la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es muy, muy clara de quiénes pueden prescribir. Lo primero es que tienes que ser un médico cirujano, médico general, odontólogo o médico veterinario. Están permitidos la prescripción de medicamentos, incluyendo los medicamentos a base de medicina cannabinoide. Esto incluye, todos estos médicos tienen que estar certificados o avalados o activos con una cédula profesional validada en México. O sea, esto es importante porque puedes ser un médico con una práctica clínica en otro país, pero si no tienes una cédula validada por las autoridades competentes educativas, en este caso creo que es la Secretaría de Educación Pública, no puedes prescribir. Lo segundo es que, y es muy claro, en el reglamento, en la Ley General de Salud se distinguen dos tipos de clasificación de los medicamentos. Fracción 245, fracción 2, aquellos medicamentos contengan más de THC, más de un 1%, se clasifican como un medicamento fracción 2 que requiere una receta médica especial. O sea, todos los médicos que quieran prescribir THC arriba del 1% tienen que solicitar un recetario o un PAF, un recetario especial por parte de la COFEPRIS. No tiene costo, el trámite es en línea. Tú solicitas y es un recetario con código de barras, porque es un tema controlado. Eso es para medicamentos con THC arriba del 1%. Cuando tengas medicamentos abajo del 1%, en este caso algún medicamento con CBD o con otro cannabinoide, puedes hacer uso de los recetarios normales, e incluso la misma COFEPRIS hace como un mes y medio tuvieron una mesa redonda en vivo, por internet, y justamente tocaron este tema de la diferencia entre los recetarios y demás. No queda muy claro, lamentablemente, todavía en la ley, pero bueno, lo que sí es claro es cualquier médico certificado, titulado o que tenga una cédula profesional hábil en México y que tenga sus recetarios puede prescribir cannabis, ya sea médico general, médico homeópata, médico odontólogo y médico veterinario. O sea, que médico de cualquier especialidad, con tal que haya sido, por supuesto, médico general inicialmente, puede perfectamente recetar. Ahora bien, ¿cómo hace un médico para recetar esto? O sea, tenemos entendido, y es algo que tú nos mencionaste en alguna oportunidad, el tema de que esta recetas son lo que se llaman recetas magistrales, donde prácticamente se produce el medicamento al momento que llega la receta. Según las indicaciones del médico. Pero ¿cómo el médico se prepara o puede estar preparado para saber qué componentes o qué cosas combinar o solicitar en una combinación para que funcione para un tratamiento específico? Perfecto. Ahí, esa pregunta creo que tiene dos ámbitos. La primera es, y la respuesta de cajón es, ¿qué necesita un médico? Capacitación, educación, conocimiento al respecto de la planta. O sea, esto es muy importante. Como les decía, una de las cosas que nos sorprende mucho es que al día de hoy muchos médicos que se están recién titulando no conocen del sistema endocannabinoide cuando debería de ser parte de la currícula básica. Incluso tengo colegas que insisten que sería parte de la currícula básica, incluso no a nivel médico, sino incluso a nivel preparatoria, ¿no? Cuando tenemos nuestras clases de salud o sí, educación para la salud, como se le llame, nosotros deberíamos de saber cómo existe este sistema cardiovascular, existe el sistema endocannabinoide. Pero bueno, falta educación, conocimiento de este sistema. Falta educación y capacitación sobre la planta. Todavía hay mucho temor, mucho tabú, mucho misticismo para acercarse a la planta. Una planta que ha sido muy vilificada, por así decirlo, a lo largo de varios años por este tema del prohibicionismo. Entonces falta un poquito de sensibilidad con respecto a eso. Por otro lado están los extremos. Por un lado el extremo del prohibicionismo, pero por el otro de lo que estamos hablando. El decir que la planta es una panacea y te sirve para curar
el cáncer y el SIDA y todo eso, la verdad es que también está muy mal, ¿no? Tenemos que encontrar un discurso medio donde sea específicamente a través del método científico, a través de evidencia clínica médica, poder avanzar con eso. Entonces, ¿qué necesitan los médicos? Acercarse a centros de educación, centros de capacitación que conozcan del tema y que los ayuden con este gran, digamos, inicio de un gran viaje de conocimiento con respecto al sistema endocannabinoide. Y lo segundo que necesitan, por supuesto, pues como lo que decíamos, acercarse o conocer la parte legal, la parte de calidad, la parte de trazabilidad. Lamentablemente hay mucha sobreoferta en este momento de productos o que se hacen pasar como medicamentos cuando no lo son. Mercado negro y mercado gris. Todo el mundo hemos visto en redes sociales o que el amigo, el familiar, mira, le compré este aceitito aquí en la esquina o mira, todo eso es ilegal y tenemos que también pelear o abogar como profesionales, en este caso los profesionales de la salud, tienen que abogar a que si es un medicamento, pues es un medicamento que tiene trazabilidad, que tiene calidad, que está asegurado para lo que necesitan los pacientes. Sí, no, acabas de mencionar un tema muy importante y álgido en muchos aspectos, porque inclusive en redes sociales, en plataformas conocidas, se están hasta ofertando productos con base o se ofrecen que tienen bases en cannabinoides y no se sabe hasta dónde es cierto o no es cierto, porque no hay quien lo certifique, ¿no? Entonces ahí definitivamente lo que hablas de la trazabilidad es sumamente importante, ¿no? En este aspecto, bueno, quisiéramos que nos hablara un poquito de lo que hacen en ICANN. O sea, de repente, porque has tocado varios puntos, ¿no? De la parte de investigación, la parte clínica, la parte de producción, bueno, producción, no, comercialización o tratamiento. Habla un poco de lo que hacen en ICANN. Sí, mira, nosotros creamos, esta es una empresa mexicana, obviamente debidamente establecida por las leyes mexicanas. Empezamos primero con un modelo de educación y por eso nuestra pasión en el tema de comunicación sobre qué son datos verificados, qué son datos reales, que sí, que no se puede, es algo que nos apasiona mucho, el tema de educación, no nada más a los profesionales de la salud, sino educación a la población en general e incluso educación a los tomadores de decisión. Esto es muy importante. Estamos esperando mucho de nuestras autoridades, pero hay muchas cosas que ellos no conocen y no porque no puedan, sino es algo que es tan novedoso en este sentido que hace falta un poquito de acompañamiento. Entonces, uno de los pilares principales de ICANN es la educación, la capacitación y el acercamiento a información verificada, ¿no? Sobre cannabis. Eso, digamos que ese es uno de los principales pilares. El segundo pilar para nosotros es el tema de medicamentos accesibles. Como bien decías, empezamos con un proyecto de medicamentos magistrales que es muy claramente válido y claramente legal en el sistema de salud, no nada más mexicano, de hecho es una práctica reconocida a nivel internacional, que lo que nosotros llamamos personalización de la medicina. Nosotros nos dedicamos a personalizar la medicina. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos basamos no en un concepto como tipo aspirina, donde si tú tienes dolor de cabeza y yo tengo dolor de cabeza, nos tomamos el mismo producto, a pesar de que pesamos de forma diferente, medimos diferente, tenemos una genética diferente, que es clara, un metabolismo diferente. No puede ser que la misma cajita, la misma pastilla te sirva lo mismo para ti que para mí. Incluso el origen del dolor de cabeza es diferente. La cefalea puede ser por inflamación o puede ser por cualquier otra cosa y aún así nos prescriben lo mismo. Entonces tenemos esta visión de una medicina personalizada con base al seguimiento clínico médico. Esto se llama medicina magistral. Medicina magistral básicamente es a través de una receta médica, tú bien lo dijiste, sirve para nosotros como orden de producción y orden de compra. En orden de producción es el médico nos dice exactamente qué necesita. En este caso, utilicemos un ejemplo de cannabis, que necesito 425.7 miligramos de CBD. Dime qué medicamento en el mercado tiene una exactitud de eso. No hay. Nosotros sí lo podemos hacer porque nosotros tenemos la materia prima y desarrollamos el medicamento con base a la prescripción médica. Esa es una de las cosas que hacemos. Tenemos actualmente 8 licencias que nos permiten, 8 lugares físicos que nos permiten, con laboratorio y con licencia, por supuesto, que nos permiten hacer este modelo de medicamentos magistrales. Entonces, ese es nuestro segundo pilar, que es el tema de producción y elaboración de medicamentos accesibles, en este caso medicamentos cannabinoides. Y nuestro tercer pilar es obviamente el tema de la comunidad, ¿no? Nos interesa muchísimo conectar con, en este caso con los profesionales de la salud, nuevamente los tomadores de decisiones, con la población en general, conectar y ampliar este mensaje que traemos de que cannabis no es la panacea, pero tampoco es el demonio, ¿no? Y este mensaje es muy importante porque estamos detonando algo que no habíamos vivido en
bueno, al menos en mi generación yo no la había vivido, que es el desarrollo de una nueva industria completamente nueva. O sea, lo vivimos quizás la última vez con el nacimiento del Internet, pero esta es una industria que no existe, o sea, que previamente no existía o estaba en una ilegalidad. Mi mejor forma de hacer la metáfora es con lo que pasó en los prohibicionismos del alcohol de los años 20, ¿no? Que se generaron mafias y que se generaron esto, y ahora podemos comprar alcohol en cualquier esquina, en cualquier tienda de esquina, en cualquier restaurante. Más o menos estamos visualizando que cannabis va a ser algo así en el sentido de aceptación. Cannabis es una planta, un elemento que incluso es mucho menos fuerte que drogas, como lo decíamos hace rato, ¿no? Como incluso el mismo alcohol. El alcohol tiene una tasa de letalidad altísima comparado con cannabis. Cannabis no hay letalidad, de hecho, reportada hasta ahora. No hay muertes por sobredosis de cannabis, por ejemplo. Entonces, ese tipo de información para nosotros es básica que poder comunicar. Esos son nuestros pilares en MICA. Bueno, perfecto, pero fíjate que se me pasó una pregunta que es importante que te la haga, que tiene que ver con el tema. eh, Hay un movimiento muy fuerte en el uso de todas estas drogas que son narcóticas, que tienen psicotrópicos, y tiene que ver con el largo plazo. Tiene que ver con, inclusive se habla de problemas cognitivos que pueden tener las personas en el uso prolongado de algunas de estas cosas que crean adicción. De hecho, hay múltiples drogas en el mercado que se venden normalmente, algunas hasta sin prescripción médica, que crean adicción. O sea, que es un tema ya inclusive del propio ser humano, de sus características particulares, ¿no? Ahora, en este tema del mediano a largo plazo y estas posibles consecuencias cognitivas, ¿cómo ven ustedes el uso prolongado del cannabis medicinal? Mira, vamos a empezar con lo básico. Cannabis como tal no es una droga que genera, es una droga, pero como cualquier otra, o sea, la cafeína es una droga, yo diría que el azúcar es una droga, porque es un elemento externo que tiene efectos sobre nuestro cuerpo. En el tema de cannabis, se ha logrado encontrar de que no existe una adicción, al menos una dependencia física o biológica. Generalmente las adicciones por cannabis es un tema más psicológico, es un tema de que generas este sentimiento de bienestar o este sentimiento de satisfacción. Entonces, es más por la parte psicológica que la parte biológica en este caso, ¿me explico? Aún así, obviamente tiene un potencial adictivo, sin duda, como insisto, como diría, como cualquier casi como la cafeína tiene un potencial adictivo enorme, perdón, pero el sexo tiene un potencial de adicción enorme. Lo respeto. Correcto. Entonces, en temas de largo plazo, ya ha habido varios estudios. De hecho, la recomendación es que los usuarios de cannabis, por lo menos del uso adulto o recreativo, sean mayores de 25 años, por eso es un tema del desarrollo de la plasticidad del cerebro. Se recomienda, los expertos médicos recomiendan que el uso o un uso constante, un uso recreativo en este caso, sea arriba de los 25 años. Eso es más o menos lo que están diciendo los profesionales. En temas de cannabis medicinal, claramente empezamos a hablar del tema de los ataques epilépticos en niños. Claramente tiene aplicaciones pediátricas. Simplemente son aplicaciones que deben de llevar un seguimiento con un seguimiento médico. A lo que voy con esto es, ¿cannabis es seguro? Sí. Sí hemos encontrado que hay temas de desarrollo, sobre todo en la aplicación de consumo excesivo por parte de los menores de edad, y eso hay que tener mucho cuidado. También, por ejemplo, nosotros siempre decimos que, bueno, el médico es la ley, pero le recomendamos al médico no prescribir, por ejemplo, para personas embarazadas, no porque haya efectos secundarios en este momento encontrados, más bien es como no tenemos la suficiente información, no queremos, digamos, abrir la caja de Pandora en este caso, ¿no? Entonces, el llamado es con precaución, hay ciertos parámetros, lo que les decía, 25 años en particular para el autoconsumo, pacientes pediátricos, pues un seguimiento mucho más constante y todo bajo una supervisión médica. No, no, perfecto. Bueno, mira, es oportuno mencionarle a la audiencia que nosotros, inclusive como Cuidis, como plataforma red colaborativa de servicios de salud, estamos muy contentos y a la orden definitivamente de poder ayudarlos a promover esto en el tema, sobre todo el tema de capacitación, junto con otro aliado nuestro que es Más Salud, que es con el que también estamos trabajando este tema. Estamos convencidos de que colaborar en capacitar a la gente, en educarlos adecuadamente, permite que realmente este tipo de beneficios de estas plantas, como es el caso del cannabis, pueda realmente ser de utilidad
para los médicos y para los pacientes que lo requieren. Y yo parto inclusive del punto que no solo es de drogas prohibidas, sino hay como ocultismo con el tema de utilizar ciertas hierbas. Eso durante muchos años, si no era un medicamento que venía de una farmacéutica ya elaborado, la gente tenía como cierto temor. Y cuando también existen otra serie para decirle hierbas de alguna forma, pero son realmente plantas que tienen unas propiedades importantes y quizás el mismo tema de esta medicina de prescripción magistral sería interesante trabajarla, y yo creo que se va a ir desarrollando, ¿no? Apuntamos eso. Entonces sí les anunciamos que, bueno, vamos a estar trabajando en forma conjunta con nuestros aliados y con ustedes para poder promover esto en ese gremio de médicos y de especialistas que van a tener esta opción de la información necesaria suficiente. Mira, no sé si quieres dar algún mensaje adicional para finalizar. Lamentablemente el tiempo se nos escapa. Sí, el llamado aquí, mi estimado Luis, y a todos los que nos escuchan, es acérquense a grupos, hay asociaciones médicas, asociaciones educativas, justamente como Cuides, que apenas está obviamente empapándose del tema, pero que van a agarrar digamos, un rol muy importante, un rol principal en esto, en el tema de educación y comunicación. Mi preocupación mayor no es la falta de información, es la cantidad de información tan abierta que hay que genera mucha confusión. Por ejemplo, lo decíamos el día lunes, hubo un movimiento por parte de la Suprema Corte, no es nuestro tema, no tiene nada que ver con el uso medicinal, pero todo el mundo empezó a leer y a escribirme y preguntar si ya se podía uno fumar su cigarrillo en la calle, cuando es muy lejos de la verdad. Entonces, tengan mucho cuidado con el tema del amarillismo, con el tema de las falsas expectativas de esta industria. Es una gran industria, es una industria muy noble, la planta es una planta muy noble, no le tengan miedo, o sea, mi llamado es no le tengan miedo a la planta, pero acérquense a gente que conoce de la misma, porque hay mucho que conocer. Ese sería mi llamado, y gracias por estos espacios, mi querido Luis. Creo que hace falta, para nosotros estamos en un proceso de evangelización, ¿no? Digamos, del cannabis, y se necesitan gente seria como ustedes para poder llegar a ahora sí que al punto crítico de aceptación de la planta. Exacto, no, perfecto. Mira, se nos pasó, bueno, un par de preguntas, porque están haciendo algunas preguntas. Por una pregunta que si en el caso del insomnio hay limitaciones con respecto a la edad. Tú, bueno, mencionaste que si bien en la parte pediátrica controlada se hace, me imagino que no hay edades máximas en las cuales puedan utilizar esto, ¿no? Nosotros tenemos pacientes geriátricos también, de edades muy avanzadas, que están recibiendo un gran tema. Tengo pacientes de 94, 95 años, justamente para temas de insomnio, para temas artríticos, otro tipo de dolores, sin problemas lo estamos tratando. Sí, sí, sí. Y bueno, nos preguntan varios sobre la misma posibilidad de que el medicamento que contenga estas sustancias pueda causar dependencia. Ya lo aclaraste bastante bien. Y bueno, mira, yo definitivamente creo que este es como el abrebocas. Seguramente haremos otros programas en vivo sobre temas particulares relacionados con el cannabis, porque estoy seguro que aquí tenemos mucha tela que cortar de cara al futuro. Los aspectos regulatorios. Mencionaste ahorita un tema de una posible apertura que acaba de salir. Hay que ver, eso es un proceso, como sabemos. Y yo creo que lo que están haciendo ustedes y que han venido desarrollando y que están ahorita ética, como dice, legalmente permitido, y ya hay bastante tema que difundir aquí, ¿no? Entonces seguramente nos estaremos viendo. Entonces, Eri, bueno, además de agradecerte la atención, las puertas de Cuy están abiertas, y bueno, amigos, ya verán más información de esto en las redes y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos y feliz tarde. Bonita noche. Gracias.